Yo llego a Cartagena en el año 99 y encuentro un vacío enorme en cuanto a lo que sería una programación permanente a la altura de una ciudad como Cartagena, y eso fue motivo de preocupación enorme. Después fui encontrando poco a poco los grupos que se presentaban esporádicamente en un lugar, en otro. La ausencia de un espacio en ese momento era muy marcada. Supe que justo cuando yo llegaba a Cartagena estaba terminando una programación de títeres en el Parque Fernández de Madrid, que los titiriteros de Cartagena se habían ido y han mantenido una programación en el parque. Vi la última, y después de eso otra vez un vacío, hasta que de pronto algún grupo se presentaba. El primer grupo que vi en Cartagena, o el primer artista del teatro que vi en Cartagena, fue a Jaime Díaz en el Museo de Arte Moderno. Después pude ver a Sambo Teatro, y luego vi al Teatro Taller Atahualpa, en diferentes lugares, cada uno, en lugares que se adaptaban sobre la circunstancia y la necesidad de hacer una presentación artística, pero hacía falta ese lugar donde sucediera el teatro en Cartagena. Luego aparece La Reculada del Ovejo, y eso permitiría que hubiera esa permanencia, ese lugar permanente. Sin embargo, como que no arrancaba, como que no había esa dinámica que se lograra para que se diera una programación permanente. Paralelo a eso, nosotros comenzamos con Mamarrachos Parlanchines, una programación en el Museo Naval del Caribe a comienzos del año 2002, y ahí arrancamos a hacer esa programación permanente en títeres. Recuerdo que uno de los maestros que hacía parte aquí de La Reculada me decía que íbamos a fracasar porque aquí no se podía hacer nada permanente, pero después de varios meses y de demostrar que sí se podía, si había voluntad, también gracias a que yo en ese año, que era 2002, hacía parte del Teatro Taller Atahualpa, y haciendo mucha incidencia en los actores del Teatro Taller Atahualpa, y con toda la confianza con Jorge Naicí y las personas principales del grupo, que son Jorge, Denis y Aliris, y todo el empeño que siempre le han puesto al teatro. El grupo comenzó la programación, como ya lo había comentado Rogelio. El grupo Atahualpa comenzó la programación de la Sala Reculada del Ovejo con sus obras de repertorio. Fueron 6 meses permanentes de presentar las obras de repertorio de Atahualpa, y luego empezaron a sumarse los otros grupos también a complementar esa programación, y desde ese momento empezó la programación permanente en La Reculada. Tengo recuerdos maravillosos. Uno de esos ya lo trajo Rogelio, con todos los chicos de la escuela de Taller Sambo Teatro montados en la carreta, recorriendo todas las calles en tremenda jarana, en tremenda recocha. Sí, en tremenda recocha, llamando la atención de todo el mundo, y eso era lo que se necesitaba realmente. Lo que se necesitaba era esa especie de happening, que estos chicos se reinventaban cada vez que venían a la calle. Algunos se venían en zancos. Uno de esos zanqueros una vez se cayó precisamente de aquí y se partió como 13 huesos. Eso fue una vaina muy dura. Sí, de allá abajo lo soportó una de las ramas del árbol, si no se mata. Estaba levando una cometa y iba caminando para atrás y se cayó. Bueno, no fue una actividad de La Reculada, fue aparte. Eso vino para acá con su... Ya no hacían parte de mi taller. Sí. Sino que hago el paralelo porque es muy curioso que él era uno de los que salía con todo el grupo de la Escuela Taller Sambo Teatro a hacer la difusión, y justamente él fue el que se cayó de allí. Eso salió hasta en el Universal. Ese recuerdo lo tengo muy fresco. Yo también en algún momento porté esa carreta, me la echaba así como burro viejo, recorriendo de aquí para allá cuando hacíamos 1811 Pregones en el Arrabal, que es una obra a la cual le apostamos muchísimo todos los grupos de teatro de la ciudad, y le dimos vida con la voluntad de hacer algo que fuera mancomunado, algo que fuera colectivo, pero sobre todo algo que fuera para la ciudadanía, y era el rescate de
de la historia, de la independencia, de todo lo que se había dado previamente en el cabildeo que sucedió antes de la firma del Acta de Independencia, los recorridos que se hicieron por las calles y finalmente llegar otra vez hasta acá siempre, eso fue mágico. Y también tengo un recuerdo maravilloso cuando esas paredes allá adentro estaban pintadas de colores pastel, color amarillo, color azul. Esa fue una tarea que hicieron precisamente las mujeres de Atahualpa. Denis y Eliris fajadas con una brocha de estopa, pintando con agua carburada mezclada con aguilinas de colores, y ellas llenaron de color adentro esa bóveda. En esa época se podía, ya nos dijeron que ya no se puede pintar por dentro de la reculada, pero en esa época ellas llenaron todo de color, y como había mucho eco, ellas pusieron unas telas para ayudar a contener el eco. Ellas eran arriba, ¿sí? Sí, ellas visionaban que no tenían por qué ser telas negros porque iba a dar mucho calor, sino que fueran telas de colores que también le diera vida. Y ese momento lo recuerdo, yo lo atesoro mucho porque me pareció muy bonito y fue una muy bella acción. Incluso antes del otro embellecimiento del que habló Iván, que es el que hace Carlos cuando Carlos toma la bóveda, también lo embellece, pero de otra manera. Le pone unas rejitas, unas verjas acá bien chéveres, arregla muy bien la jardinería, hace adentro un mesón como para... Un periodo de desarrollo que está cruzado en Bogotá. Exactamente, así es. Yo vivía en Bogotá. Por supuesto, claro que sí. El desarrollo, por ejemplo, yo lo veía apenas cuando lo veía de vacaciones. Yo alcanzaba a ver los colores. Exactamente. Entonces, tengo muy atesorado ese recuerdo de esas mujeres fajadas pintando. Recuerdo que también escribieron poemas en las paredes, es decir, la pared no era solamente pintada de amarillo, sino que estaba grafiteada con unos versos de Raúl Gómez Hattin. Recuerdo también las ganas que teníamos nosotros de que este espacio tuviera el aire acondicionado. Y entre esas cosas recuerdo, bueno, yo no estuve en ese momento en la asociación porque Rogelio habló de los egos, y eso es una realidad innegable. Más allá de los egos, creo yo que también son las formas. Ya es difícil de por sí que un grupo como tal funcione, pero mucho más difícil cuando son varios grupos tratando de funcionar juntos en un mismo lugar, prácticamente hacinados, porque en ese momento no había otros espacios en Cartagena. Ahora hay otros espacios. Atahualpa tiene su sala, nosotros desarrollamos ya la labor del patrocinio cultural, ahora estamos apostándole al Teatro Salón Recital Alberto Borja, pero en esa época no había otros espacios. Así que la única alternativa que teníamos para ensayar era acá.